Hola, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a la primera charla de Cosmología y Astrofísica, la que inaugura nuestro curso. Y bueno, la abre nuestro compañero Fernando Híjar con una interesante charla sobre cálculos. Hemos visto muchos tipos de cálculos y en este caso, o de los objetos más enigmáticos del cosmos, que son los agujeros negros, que nadie conoce por dónde están, qué es lo que contienen ahí dentro. Así que nada más, Fernando, adelante y muchísimas gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, empezamos. Vamos a contestar, como son bastantes eh, páginas, vamos a ir rápido. Vamos a contestar a cómo se forman y qué características tienen, cómo entendemos sus características mediante un modelo didáctico que he preparado, que no es el estándar de mostrar los agujeros negros, pero llegamos a unas ecuaciones muy parecidas a las que llegó Stephen Hawking, como veremos, y qué predicciones podemos hacer de ellos. Entonces empezamos, vamos a hacer este recorrido, pero empezamos ya directamente. Primero vemos su historia, evolución, qué clases hay. Entraremos un poquito en la geometría, porque toda la descripción de los agujeros negros se hizo con geometría a nivel científico. Qué órbitas tienen alrededor los objetos que orbitan alrededor de los agujeros negros y cómo se interpretan las imágenes. Después pasaremos a un modelo, que es el modelo didáctico que he hecho yo personalmente para que se entienda un poquito más la difícil matemática que tienen. Después veremos el mecanismo de evaporación de agujeros negros y la explosión final y qué tipo de fotones emiten. ¿Qué riesgo hay de formación en laboratorios? Esto surgió hace unos años. ¿Qué emisión tienen de radiación y de ondas gravitatorias y cómo se estudian? Pasaremos también después a los agujeros de gusano, cómo se formularon, cuál fue el origen de este concepto, ¿no? Estos son todo conceptos matemáticos, básicamente, porque los agujeros negros son objetos matemáticos. Realmente se han visto, pero claro, se han visto es como si dices, vale, lo que se ha visto huele, o sea, hemos visto un caballo que se mueve como un caballo y huele a caballo, pero ¿es un caballo o es un unicornio? Pues como no hay suficiente finura en las medidas para verle el cuerno al unicornio, decimos que todo cumple que es un caballo, pero veremos a ver si es un caballo o no. O sea, pero hasta ahora son todos modelos matemáticos. Encaja todo lo que se ha visto con los modelos que hay desde hace 80 o 90 años. Pasamos ya. Historia, pues muy rápido. Bueno, primero es una región del espacio limitada por una superficie cerrada de la que no puede salir ninguna señal. Este es un poco el concepto de agujero negro. Es eh, lo que llamaba Penrose, es una superficie que está enclavada, ¿no? O sea, después, al principio de todo, ya en 1700, John Michell hablaba de posibilidad de estrellas oscuras basadas en la gravitación de Newton. Karl Schwarzschild ya resolvió al año siguiente de la teoría de la relatividad de Einstein, resolvió cómo se aplica para una esfera de un radio y obtenía un radio que es 2 veces gm partido por c cuadrado. Esto se llama el radio de Schwarzschild, que es una unidad muy importante en los agujeros negros, de la que no podía salir luz. Por ejemplo, el radio de Schwarzschild del Sol son unos 3 kilómetros, o sea, se reduciría. El radio de Schwarzschild no es más que el límite de esa superficie de la que no sale nada. Después, Oppenheimer calculó el límite de una masa para que se formara un agujero negro. Y es lo que se llama el límite Tolman-Oppenheimer-Volkoff, que es el de 1,3 masas solares. A partir de ahí ya se forma el agujero negro. No hubo teoría, realmente estaba en discusión, era todo especulaciones, hasta que Roger Penrose en 1967 probó geométricamente, realmente lo hizo por topología geométrica, topología algebraica, y probó lo que se llama el teorema de singularidad. Es una pena que no tengamos tiempo para entrar un poquito porque es muy interesante esto. Esto él habla en el libro de La nueva mente del emperador, habla un poquito de este teorema de la singularidad. Es muy interesante y aquí no vamos a tener tiempo, pero si hay preguntas después, pues lo referiré al teorema de la singularidad. De esto hubo una charla muy buena que dio Tomás Gómez, que es un matemático del
yo creo que es del CSIC, este hombre, la dio el año pasado, sobre la interpretación matemática, si la podéis buscar. A mí me gustó mucho, es una charla muy matemática, no se parece nada a esta que voy a dar yo, que es muy de física, esto yo no tengo el nivel de él, ni mucho menos, y yo he convertido la matemática a física para que sea más comprensible, ¿no? Pero esa charla, si la podéis ver, es muy buena. Y habla sobre el teorema de la singularidad y los distintos espacios que se forman dentro de un agujero negro, según la teoría de Penrose, ¿no? Y Wheeler le dio el nombre de agujero negro en el año 69. En el año 2014, LIGO confirmó un evento, el evento onda gravitacional del 15 de septiembre del año 14, o sea, justo ahora, pues 7 años, ¿no? 6 y 3, 10 años va a ser, o 9 años. Y en el telescopio de horizonte de sucesos, en el 19, hizo una imagen que ambos, tanto este evento como esta imagen, eran compatibles con todos los datos calculados hasta ahora del agujero negro. O sea que todo olía a caballo, parecía a caballo y se movía como caballo, y decíamos, bueno, pues será un caballo, hasta que venga otro que diga, no es. Pero hasta ahora estamos ahí en línea, ¿no? Bueno, paso aquí. Clases de agujeros negros. Pues hay unos supermasivos que van de masas desde 1 millón a 10 elevado a 12 masas solares, y después de ámbito estelar. Los supermasivos son núcleos galácticos, son cuásars o núcleos galácticos. Y los estelares son evolución de estrellas masivas que van desde 5 a 50 masas solares. Cuando colapsan en forma de agujero negro. Y después, según sus características, son los que no tienen rotación, que son los agujeros de Schwarzschild, o primordiales, que se formaron supuestamente en la época quark, teóricamente, y rellenarían el gap entre 2 y 5 masas solares, que no se ha observado todavía. Todavía de esto no se ha observado. Después, agujeros negros que no tienen rotación, pero que tienen carga eléctrica, que siguen la métrica de Reisner-Nordström, y no se han observado ninguno ni posiblemente existan. Los con rotación, agujeros negros de Kerr, que tienen rotación, que se basan en estructuras, y se formaron aproximadamente después de unos 100 millones de años después del Big Bang. Y después con carga eléctrica y rotación, que siguen la métrica de Kerr-Newman, y no se ha observado ninguno y quizás no existan. Aquí he puesto la evolución de los agujeros negros. Hicimos una charla donde veíamos que las estrellas, hay 4 tipos de estrellas, las que van desde el límite inferior de 0,1 masa solar, menos que esto no se puede formar una estrella, hasta 0,5 masas solares, colapsan en forma de enana blanca de helio. Las que van entre 0,5 masas solares a 9 masas solares colapsan en forma de, o bien se dirigen a una enana blanca de carbono-oxígeno, que es como un superdiamante, o bien, si tienen una estrella compañera, absorben su materia y colapsan en forma de supernova 1A, haciendo una explosión y desintegrándose, formando una nube, una nebulosa planetaria como consecuencia de la explosión. Si van entre 9 y 30 masas solares, las estrellas colapsan en forma de estrella de neutrones. En este tiempo, aquí he puesto los años que le tarda en colapsar. Esto nosotros tardamos en colapsar, el Sol está aquí, pues unos 1.000 millones de años, claro, el Sol será unos 7.000 millones de años o por ahí. Y las estrellas estas mayores, ya entre 9 y 30, colapsan en unos 10 millones de años. Y esto ya lo vimos en la charla de enanas blancas y en la de estrella de neutrones, como eran estos cuerpos, ahora nos toca el agujero negro. Estos proceden de estrellas que van entre 30 hasta la masa del límite de Eddington, que son los 170 masas solares más o menos. Más grande que esto no hay, porque se desintegra la estrella por su propia luminosidad. Estas se forman una supergigante azul, después se forman estrellas de Wolf-Rayet, que tienen unos espectros muy característicos y mucha emisión. Son estrellas muy inestables con emisión de rayos X muy potentes, y estas colapsan en forma de una supernova tipo 2 también. Se llama supernova tipo 2 porque no tiene hidrógeno. Esta es la 1, tienen hidrógeno, estas no. Y forman un agujero negro y forman masas de agujero negro, pues entre lo que he dicho, entre 2 masas solares y entre 5 a 20 masas solares.
¿Y dónde tenemos estas estrellas? Pues te he puesto 3. Ahí se han encontrado estrellas de este tipo de masas, unas 50. Pero las 3 más características que he puesto, que más o menos se pueden ver con telescopio, son la estrella Pistola, que está en Sagitario, está en la nebulosa Pistola, que tiene 150 masas solares, Eta Carinae, que esta es la que está a punto de estallar, que tiene 120 masas solares, esta es muy famosa y sale en muchos reportajes de divulgación, que está en Carina, en Quilla, en la constelación de Quilla, y Z1 que está en Escorpio. Todas están en esta zona. Nosotros estamos en el Sol, en el brazo de Orión de la nebulosa, bueno, de la Vía Láctea, aquí, y mirando por este extremo, en esta dirección, tenemos el brazo interior de Carina Sagitario, pues el 80-90% de estas estrellas supermasivas que formarán agujero negro están en esta zona. Esto es una suerte que tenemos porque están a más de 30.000 años luz de la Tierra, con lo cual no es probable que nos vayan a afectar ninguna. Pasamos a un repaso muy rápido. Como es muchísimo material, hay cosas que voy a profundizar un poco más y me detendré y otras voy a pasar surfeando. Esto lo hemos visto en alguno, pero simplemente recordar que todo el cálculo que se ha hecho formal y académico de agujeros negros es cálculo geométrico. O sea, todo es geometría. Entonces, para dar una base, yo en la aproximación no la hago geométrica, la hago física, por eso me salgo ahí de la parte formal y no es lo que yo voy a hacer, es aproximado, pero se entiende más, porque es más físico, ¿no? Y llego a unas ecuaciones que son razonablemente muy parecidas a las que llega Hawking también. Y bueno, entonces, primero hay que saber qué es una geometría. Pues una geometría es un par de dos cosas, de unas transformaciones y unos conjuntos de elementos. Entonces, siempre que hay un conjunto que tú puedes transformar, esto es una geometría. Entonces, la geometría tiene 3 cosas muy importantes, que son invariantes, que son cosas que no cambian. Cuando tú aplicas la transformación a un elemento, se transforma en el mismo elemento. Esto es un invariante y esto es lo que ocurre, es que forma simetrías. Son simetrías que al transformar vuelves al mismo elemento. Otro elemento importante de las geometrías es la métrica. La métrica es como una regla de medida, que al aplicarla a algo nos sale un número, que es la medida. O sea, entonces, ¿qué tenemos en los espacios? En todos los espacios tenemos elementos. Entonces, cuando tú sobre 2 elementos aplicas la métrica, que es esta G, te sale una distancia. Entonces, esto es una parte importante que sale en todos los sitios de relatividad. Y después la otra es las transformaciones de base. Es decir, si tú estás midiendo sobre un lugar, ¿qué ves? Y si te cambias de lugar o de situación, ¿qué ves? Entonces, esto es una transformación de base. ¿Cómo se aplica esto a la realidad de la física? Pues tenemos en la geometría euclídea, en el espacio newtoniano, tenemos los invariantes, son las distancias, y una distancia, pues es simplemente la distancia euclídea, es la que da dos puntos, cumples, que es la diagonal entre 2 puntos. Esta es la distancia euclídea y que a su vez es un invariante de distancia. Tiene una métrica que como métrica en el plano, pues es esto, es el 1, 0, es el tensor, es el tensor 1, 0, 0, 1, esta es la métrica, el invariante métrico. Y después tiene una longitud. Lógicamente, al aplicar sobre 2 puntos el invariante métrico, aquí tenemos un punto y otro punto, aplicamos la métrica, aplicamos el tensor, nos sale la distancia que es 2. O sea, 2, raíz cuadrada de 2 es la distancia entre un punto y otro. Entre 0 y 1, la distancia es raíz de 2. Pues 2 porque la métrica siempre se expresa como cuadrado, al cuadrado siempre. Y las transformaciones que tenemos en el mundo nuestro, en la métrica newtoniana, son las transformaciones de Galileo. ¿Qué tenemos en la relatividad especial? La primera que hizo Newton, o sea, que hizo Einstein. Pues tenemos un invariante métrico, que como veis es para una dimensión solamente, que es el tiempo por c al cuadrado, menos la distancia. Este invariante métrico se llama que es un espacio pseudo-euclídeo, porque tiene un menos aquí. Si hubiera un más aquí sería euclídeo. Y tiene curvatura nula.
Esto es importante porque muchos se creen que los espacios de Minkowski son curvos, no, son planos, es geometría plana. Y tenemos un tensor, una métrica que nos convierte puntos, que es el tensor métrico de Minkowski, o de Lorentz, perdón, que transforma dos puntos en la distancia que tienen. Y esta es la distancia invariante. Y hay una transformación de base, que es la transformación de Lorentz, para transformar un punto que está dado por una distancia y un lugar del espacio en otro punto cuando tú lo observas, o bien si estás en un sistema de medida o te vas a un sistema de medida que se mueve. O sea, se mueve respecto al primero. Pero esto es un repaso muy breve simplemente para familiarizarnos con palabras. Esto se aplica en los agujeros negros de la siguiente manera. Si tenemos una esfera, aquí ya tenemos que medir qué está ocurriendo con una distancia que se mueve aquí. Pues la distancia, aquí no esto es un espacio euclídeo, esto es euclídeo, simplemente sirve para que comparemos con las métricas que vamos a ver después. Si nos movemos no en la superficie de la esfera, sino que vamos desde dentro a fuera de la esfera, la distancia que recorremos, pues si fuera la distancia cartesiana sería esta, el cuadrado de una. Esto es la diagonal, ¿no? Realmente. Pero en coordenadas esféricas se expresa de esta forma. ¿Por qué lo pongo esto? Porque aquí nos aparece el tensor métrico. Cuando tú quieres convertir un lugar del espacio que está definido por un radio, un ángulo azimutal, que es este, y un ángulo de latitud, pues nos sale este espacio recorrido. Cuando vamos a la métrica de Schwarzschild, ¿qué ocurre? Pues que nos sale este mismo tensor métrico, que es el que convierte distancias, es el que mide distancias, nos sale la métrica invariante de Schwarzschild, que aunque se ve así muy rara, cuando la ves en el tensor métrico ya no es tan raro. Primero, esta era 3×3, porque aquí el tiempo no importaba porque era tiempo universal. En el espacio ya de Schwarzschild, de la relatividad general, el tiempo es una dimensión más, con lo cual ya tenemos que meter el tiempo. El tiempo es la primera coordenada. Ya, entonces el tiempo veis que va multiplicado por c, porque si veíais aquí, venía multiplicado por c aquí también, c cuadrado. Y todos los espacios, porque es una métrica pseudoeuclídea, van con menos. ¿Y qué es todo este paréntesis que hay aquí y aquí? Pues es el paréntesis del desplazamiento al rojo gravitacional. ¿Por qué? Porque el tiempo, si un fotón lleva un reloj, pues cuando se acerca gravitacionalmente al objeto masivo, ese reloj empieza a vibrar más rápido, cuando se aleja vibra más lento, con lo que hay que poner un tiempo de variación del tiempo y un tiempo también de contracción del espacio, porque la longitud de onda de ese fotón cambia al acercarse a un espacio masivo. Mientras que las otras dos coordenadas, la coordenada azimutal y la coordenada latitud, no cambia. O sea, es la misma que esta, r cuadrado, r cuadrado. Lo que pasa que es menos porque es pseudoeuclídea. ¿Por qué es pseudoeuclídea? Pues por lo que hemos visto antes. Porque aquí, cuando tú aplicas las transformaciones de Lorentz, el espacio y el tiempo van con signo contrario. Pues aquí lo mantiene en el tensor de Schwarzschild, ¿no? El tensor ya de los agujeros negros de Kerr, que son todos realmente los que existen, porque todos tienen giro, porque de los que no tienen giro son los primordiales y no se ha encontrado ninguno, pero todos los que se han visto tienen giro. Estos siguen las coordenadas de Boyer-Lindquist, que son realmente muy complicadas, y lo pongo como casi una lucubración. Pero hay que tener en cuenta que esto lo que cambia es aquí. En el tensor métrico de Kerr, lo único que cambia es este término, precisamente porque hay un arrastre del tiempo. Hay un arrastre del tiempo y en la coordenada azimutal. O sea, cuando gira, el espacio y el tiempo son arrastrados por el ecuador del cuerpo masivo. Por eso esto ya no es cero, como en el de Schwarzschild, sino que aquí ya tiene un valor. Y mientras que aquí solamente había un valor importante, que era mu, como vamos a ver ahora, después, aquí tenemos dos valores, dos parámetros que rigen todo, que están en todos los sitios, que es el radio de giro
del cuerpo, que esto es lo que forma la singularidad de Kerr, que es un anillo, y el mu, que veremos ahora la importancia que tiene, que es la unidad de longitud gravitacional. Esto sale por todos sitios en relatividad general. Mu es g partido por c cuadrado y es una unidad de espacio que sale por todos los sitios. Y a es simplemente un espacio, es una unidad de longitud con los cuerpos que giran. Ahora veremos, bueno, está aquí, lo he puesto. Si sabemos que este cuerpo, que este agujero negro masivo tiene un momento de giro J, o sea, un momento dinámico de giro J, es igual a m por c por a, por el parámetro de giro. Entonces, toda la métrica de Kerr se basa en estos dos parámetros, no tiene más parámetros, todo lo demás son variables. Es la longitud mu gravitatoria y la longitud a de giro. Son dos parámetros básicos que salen matemáticamente. Como siempre digo, las matemáticas son lo que mandan aquí, o sea, es la matemática. Vamos a ver una pequeña curiosidad, un poco por encima, por esto sí que merece la pena detenernos aquí un poquito más. Primero, alrededor de las órbitas de Schwarzschild, de los agujeros de Kerr realmente, pero bueno, se pueden hacer con el de Schwarzschild, porque el modelo de Kerr de estas órbitas es un nivel tan elevado que las ecuaciones no son ni para ponerlas aquí. Lo he hecho con el de Schwarzschild, que me parece muchísimo más posible explicarlo. Si este agujero negro fuera de Schwarzschild o uno de Kerr de muy baja rotación, tendríamos vemos esto es la figura del agujero negro que se ha publicado constantemente y vamos a tratar de entenderla qué significan estas rayas. Vemos que aquí hay un espacio vacío, como que no hay casi nada, ¿no? Pues esto se forma porque la materia, las partículas de materia de masa unidad, tienen órbitas alrededor, pero hay mientras que si esto fuera un objeto newtoniano, de métrica de Newton, hay una masa mínima, hay una órbita que puedes hacer cualquier órbita sobre un objeto newtoniano, cualquier órbita es válida, porque hay un mínimo aquí, cada órbita, según su momento angular, tiene un mínimo, y tú puedes colocar alrededor del Sol cualquier objeto rodando, un planeta, a cualquier distancia te vale cualquier planeta. Esto no pasa con un agujero negro. ¿Por qué? Porque en el agujero negro tenemos la energía efectiva sobre el objeto, sobre una masa unidad del objeto, tiene dos componentes. Una componente de Newton, que es esta, es la órbita de Newton, de que puedes colocar cualquier objeto en cualquier órbita, pero tiene un componente que es propio de la relatividad general, que depende de h. H es el momento angular del objeto, y aquí también, pero tiene un término que es el que produce, por ejemplo, en Mercurio. Sabéis que Mercurio, el momento de cercanía con el Sol, lo que es el perihelio de Mercurio, no es estable, como decía la mecánica de Newton. Ese fue el gran descubrimiento que ratificó la teoría de la relatividad, o que dio un apoyo, que vieron que había una deriva de unos 43 segundos al año, prevista por la teoría de la relatividad, del perihelio de Mercurio. Y esto es lo que se estuvo estudiando y se vio que cumplía las previsiones, porque según la mecánica de Newton no había variación del perihelio, o sea, la órbita de Mercurio alrededor del Sol era totalmente estable y el perihelio no se movía, estaba siempre en el mismo sitio. Pero vieron que el perihelio iba cambiando cada año unos 43 segundos y no había forma de explicarlo, mientras que la teoría de la relatividad lo explica. ¿Qué lo explica? Pues este término. Este es la rotación que hace sobre una partícula que rota, masiva, alrededor de un agujero negro. Y entonces vemos que según el distinto ángulo, momento angular de la partícula, yo he hecho para distintos momentos angulares, 4,5, 4, 3,75, 2, y para un momento angular 0. O sea, si la partícula está quieta, no se mueve, se cae directamente sobre el objeto. Pero en otras órbitas, en otros momentos angulares, aparece un mínimo, que no es el mínimo de Newton, que siempre es fijo, y aquí hay varios mínimos, pero llega un momento que a partir de una cierta órbita, este es el mínimo mínimo, por decir así, es el mínimo de la órbita más pequeña. Y entonces eso es lo que se llama órbita ISCO, que en inglés es innermost
stable circular orbit, o sea, es la órbita circular estable más interna. Entonces es la órbita ISCO y menos de esta órbita ISCO no hay. Quiere decir que aquí va a haber un vacío, que todas las órbitas de materia, las partículas de materia van a estar a esa distancia. ¿Y cómo se obtiene esto? Pues muy fácil. Si hacemos la derivada de esta energía potencial de la partícula de masa 1 respecto de la distancia, se cumple. Lo podéis hacer vosotros mismos porque es una derivada, o sea, le aplicas que tiene que ser 0 para que sea un mínimo y se cumple para el valor de 6 veces mu. Ahora veremos qué es mu. Mu es la mitad, la mitad del radio de Schwarzschild, pero es más importante mu que el radio de Schwarzschild, porque el radio de Schwarzschild es lo que todo el mundo habla de que es el radio del agujero negro, sí, pero es que mu sale por todos los lados en relatividad, porque es como una unidad de distancia mucho más profunda que el radio de Schwarzschild. Y entonces vemos que aquí hay un espacio vacío. ¿Qué vemos aquí también? Pues bueno, aquí tenemos el radio de Schwarzschild, lo he pintado, esto no se ve en el agujero negro, lo he pintado para tener una referencia. Este es el radio de Schwarzschild, este es el radio el radio ISCO, he puesto RM, pero en realidad es el ISCO, el radio ISCO, es el más pequeño radio de una órbita circular. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esta línea que tenemos aquí? Pues esta línea es una línea de fotones, de zona de acumulación de fotones. Porque los fotones no siguen órbitas como la materia, tienen órbitas diferentes y la masa del fotón es 0, por lo tanto forma lo que se llama una geodésica nula que sigue un potencial diferente. Esta es la ecuación del potencial de los fotones. Si hacemos el mínimo de esta órbita, nos sale esta trayectoria, es decir, los fotones no tienen un mínimo, van a estar por todos lados, pero se van a acumular solamente en una zona donde son capturados, que es este radio, es el radio de captura, que es 5 mu, es 5 veces, o sea, o 2,5 veces el radio de Schwarzschild. Y por eso se ve en las fotos del radio de los agujeros negros esta línea, es la zona de captura de fotones desde el exterior. Y hay una zona de máxima cantidad de fotones, pero que no se llega a ver en el agujero. Esto sí, cuando haya mediciones mejores, a lo mejor se llega a ver. De momento no. Se ve la línea de captura y se ve la línea ISCO. Por eso todo, decía lo del caballo, que todo cumple con lo que se espera en las ecuaciones. Y vamos a pasar a las órbitas de Kerr. Y cómo es un agujero negro de Kerr. Este es un agujero negro de Schwarzschild, más o menos, aunque seguro que rotaba algo, porque posiblemente, pero rota tan lento porque este agujero que se estudió fue el de la M87, que es supermasivo, es como de 1.000 millones de masas solares. Entonces es supermasivo y es posible que su momento de giro sea muy pequeño por la gran masa que tiene y porque es el centro de una galaxia, o sea, es muy lento. Entonces por eso se asemeja mucho a un agujero de Schwarzschild. Mientras que cuando vamos a agujeros negros pequeños, ya de tipo estelar, son muy rápidos, se nos forman unas superficies muy diferentes. La geometría que tienen, la anatomía de este agujero negro de Kerr es muy distinta y vamos un poquito a entrar en ello. La métrica de Kerr, cogiéndola de la página anterior, era esta que había puesto. He contraído algunos términos, por no hacerlo tan largo, lo he contraído en estos términos y así se puede operar un poquito. Cuando hacemos, por ejemplo, en esta ecuación de Kerr, para que no se cumpla, ¿qué es una singularidad? Una singularidad en matemáticas es algo que no se resuelve. O sea, tú no puedes dividir por 0, porque 5 dividido por 0, no hay ningún número que al multiplicarlo por 5 dé 0, salvo el 0. Entonces, una división por 0 es una singularidad. Eso se refleja en la física, en que tú, cuando le fuerzas a que la métrica de Kerr le pones que este valor ρ sea 0 y que delta sea 0, o sea, ρ 0 y delta sea 0, nos aparece la singularidad. Tú pones aquí ρ 0 y delta 0 y deduces que x cuadrado más y cuadrado es igual a a cuadrado, con z 0 sale. Es decir, es el anillo central, la singularidad no es un punto como en el agujero negro de Kerr, que es un punto en el centro. En el agujero negro, de Schwarzschild. En el de Kerr, la singularidad es un anillo
es un anillo. Esta es la ecuación de una, esta es la ecuación, esta es la ecuación de una circunferencia, x cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado, de radio a. Entonces, él forma un anillo con z0. Z0 quiere decir que la coordenada vertical sobre el eje sobre el que rota el agujero negro es 0, con lo cual es un anillo. En la singularidad es este anillo que hay aquí en el centro de Kerr. ¿Qué más nos sale? Pues vamos forzando. Si vamos en la matriz esta, en el tensor métrico, este es estos términos, el término GRR 0, le forzamos a GRR 0. ¿Qué quiere decir esto? RR es este valor, sería en el tensor métrico. Le forzamos a 0 y entonces nos aparece esto y nos salen dos superficies. Nos salen dos superficies porque es una raíz cuadrada. Nos sale un horizonte de sucesos, es decir, algo. ¿Por qué es RR? Porque no puede salir de allí, nada. O sea, le hemos forzado que R, el término en radial, sea 0 para forzar a decirle que no puede salir nada. Entonces, al forzarle de esta manera, matemáticamente nos da que, que sale un radio más y otro menos. ¿Por qué? Porque hay una raíz cuadrada. Entonces nos da mu, que es el valor este de longitud característica de todos los agujeros negros, más menos mu cuadrado menos a cuadrado. Recordar que a cuadrado es el radio tipo de un agujero negro, de que rota. O sea, cuando hemos ido antes aquí, hemos dicho que el momento de rotación es igual a la masa del agujero negro por la velocidad de la luz por un parámetro A de rotación. Pues este parámetro A de rotación es el que nos viene aquí. Y entonces nos aparecen dos horizontes de sucesos, uno externo y otro interno. Es decir, el agujero negro de Kerr tiene un horizonte de sucesos, R+, que es todo, todos los sucesos que ocurrirán en el futuro, y un R-, que es todos los sucesos que ocurrieron en el pasado sobre ese agujero negro. Y podemos forzar también la superficie de arrastre infinita, pidiéndole, infinito quiere decir a tiempo cero. Es decir, si forzamos el término TT 0 igual a 0 en esta matriz, hacemos que el término tiempo sea 0, el término de esta matriz TT sea 0, pues nos salen dos superficies de arrastre. Es la superficie de arrastre infinito, es decir, que la luz ya se la lleva arrastrada hasta el infinito, que ya la longitud de onda de la luz es infinita, porque el agujero negro la arrastra. Después veremos al final he puesto un dibujo de que se ve el arrastre de la luz por el agujero negro. O sea, lo mismo que el agujero negro arrastra el espacio, arrastra el tiempo también. Entonces, aquí arrastra el tiempo hasta el infinito, entonces la luz la arrastra hasta el infinito y nunca llega a tocar. Entonces, se forman dos superficies de arrastre. Una exterior, que es la que limita la ergosfera, y otra, la interior, que es la que limita, la superficie interior, la he puesto aquí en rojo, la que limita al anillo de singularidad. Y entre medio del horizonte de sucesos del futuro y la superficie de arrastre de la exterior está una región que se llama ergosfera, que esto lo estudió mucho Penrose, pensando que de ahí se podía sacar energía, que una civilización en el futuro podrá utilizar esta superficie como una fuente de energía, utilizando la energía de rotación del agujero negro. No comento más porque si no esto me voy a extender y nos pasamos del objetivo. Aquí he puesto dibujos, cómo se ve desde frente, desde atrás. Los agujeros negros se ven de esta forma porque cuando en el ojo mira, está viendo la parte de atrás del agujero negro, porque la curvatura de los fotones que vienen desde la parte de atrás se curvan y los vemos. O sea, cuando realmente estamos viendo un agujero negro, estamos viendo su espalda. Aquí, más o menos, si entráis en este dibujo, no voy a entrar ahora, porque si no me paso del objetivo más importante que quiero, pero vais a ver esto. Vemos la parte de delante, lógicamente, son los fotones primeros que llegan, y después vemos la parte de atrás porque vemos los fotones por arriba y por abajo. Por eso se ve esta figura tan curiosa. Pero vamos, si entráis en este dibujo vais a ver aquí. Esta es la vista superior, la vista inferior, la vista lateral y la vista lateral también. Vista lateral frontal y vista lateral lateral, con el ojo puesto aquí. Aquí no sé si quería decir algo. No. Ah, bueno, salen los chorros. Los chorros que salen son para compensar
el momento angular. Es una forma de aliviar parte del momento angular, de descargarlo en forma de chorros que salen girando y descargan parte del momento angular del... Aquí sí que quiero entrar con más detalle porque esto es ya el objetivo. Esto es parte del modelo que he creado. Este es un modelo mío personal, pero se entiende muy bien muchas cosas y llegamos a lo mismo que Penrose, casi prácticamente. O sea, que Penrose no, que Hawking. Eso es para mí lo que me pareció interesante de esto. Partimos de que la masa por la aceleración, esto lo sabe todo el mundo, es igual a la ecuación, a la fuerza gravitatoria, que es g por m cuadrado partido por l cuadrado. Vale. Pues si hacemos que la aceleración sea una longitud partido por el tiempo al cuadrado, y como sabemos que en relatividad la longitud es igual a c por el tiempo, sustituyendo todo esto aquí, nos queda que la masa por L por C cuadrado partido por L cuadrado es igual a G por M cuadrado partido por L cuadrado. Y tan simple como esto sale que L, que la longitud esta que hablamos aquí característica, es la que vamos a llamar mu a partir de ahora, y se define como este término G partido por C cuadrado por la masa de ese objeto. Aquí es importante ver, un agujero negro es un objeto que no tiene más fuerza que gravedad, o sea, no existe en este objeto ni fuerza eléctrica, ni fuerza débil, ni fuerza fuerte. Las 4 fuerzas de la naturaleza aquí no existen. Han sido devoradas y lo único que queda es gravitación. Entonces, si quitamos todas las fuerzas, es un objeto muy simple, que va a depender solo de la masa. Esto es como lo de Telepizza, que el secreto está en la masa, no hay más. O sea, no tiene más secreto. Pues es parecido. Y entonces nos aparece una característica que se liga a la masa, que es su longitud característica, que es la masa por g partido por c cuadrado. ¿Qué valor tiene mu? Pues bueno, el mu va a ser este valor, que es una constante universal, g partido por c cuadrado, por la masa. Y esto va a definir de alguna manera el tamaño del objeto gravitatorio. O sea, mu es una medida del tamaño del objeto gravitatorio, que en el caso de un agujero negro de Schwarzschild, pues es 2 veces mu, casualmente. En uno de Kerr, pues cambia, pero siempre proporcional a mu. Como habéis visto también, las atmósferas de un agujero negro son proporcionales a mu. Es 3 mu, 6 mu, 1,5 mu, o sea, pero siempre relativo a mu. Porque mu es la longitud básica, elemental, de un objeto gravitatorio, puramente gravitatorio. Y esto ahora, bueno, voy a pasar un poquito de esto. Sí, voy a pasar. Esta también voy a entrar un poquito aquí. Esto es una idea que tuve también para poder explicarlo esto mejor, y es en base a la acción. La acción es un objeto matemático, o físico también matemático, que es muy útil. De hecho, es la base de la mecánica, o sea, los principios de minimación o de acción estacionaria de Hamilton, etcétera, etcétera. Entonces, es algo que además se cumple siempre, tanto en física cuántica como en relatividad. O sea, la acción es un objeto muy extenso en física y es muy útil. Entonces, hemos hecho aquí una idea, es crear una acción hipotética, lo mismo que hay un momento aquí, un momento angular hipotético, bueno, no hipotético, esto lo describen así los libros de física relativista, de relatividad general. O sea, el momento angular de un de Kerr es m por c por un parámetro por el parámetro a. Pues lo mismo que aquí, ¿qué quiere decir esto? La masa por la velocidad por un parámetro de longitud que caracteriza a la rotación. Pues lo mismo he hecho con la acción aquí. Digo, bueno, vamos a crear una acción mínima en base a este objeto tan simple que solo tiene masa y poco más. Entonces podemos contar con la masa, con su longitud natural, que es mu, y con la velocidad básica, que es c. Entonces creamos un objeto. ¿Qué pasa si multiplicamos la masa de ese agujero negro por c y por una longitud? O sea, ¿qué es la acción? La acción es esto, la acción es masa por velocidad por longitud. No nos olvidemos. Entonces, si multiplicamos esto, le damos una característica al objeto que se tiene que parecer bastante a lo que es la acción, porque está en base a la acción. ¿Me seguís, no? Pero sabemos todos que en cuántica, la cuántica nos fuerza a que la acción está cuantizada.
O sea, en cuántica hay mucha gente que se cree que la energía está cuantizada. La energía puede estar cuantizada o no. No siempre la energía está cuantizada, aunque todo el mundo dice la energía está cuantizada, no siempre. Una partícula libre no tiene la energía cuantizada, solamente la tiene cuantizada cuando está obligada dentro de un pozo de potencial, está limitada, pero una partícula libre, su energía no está cuantizada, puede tomar cualquier valor. Pero en cambio la acción sí, la acción en cuántica es lo único que es forzosamente cuantizado, que es el cuanto de acción de Planck. Es decir, que es h barra, lo hemos visto muchas veces. Entonces, ¿qué pasaría si ese objeto que se compone de una acción, que tiene un volumen, que es P por X, o sea, la acción es momento lineal por longitud, que ocupa un espacio de fases, es decir, todas las fases posibles que pueden tener las partículas de ese objeto, si es que tiene partículas, pues tiene unidades que son h, pues vamos a caracterizar también, vamos a seguir haciendo la hipótesis de que calculamos la acción de ese objeto multiplicando la masa por su longitud típica, que es mu, por c, y lo dividimos por h barra. Pues nos da el número de cuantos de acción que caracteriza a ese objeto. ¿Me seguís todos la idea? ¿Vale? Entonces, obtenemos de esta manera un número de cuantos de acción. Esto es una simplificación que he hecho yo. Esto no se puede publicar porque me echarían a patadas de la universidad. Pero vais a ver que se entiende muy bien la cosa y es muy útil. Pues ya podemos caracterizar al objeto no solo por su masa, sino por su longitud natural y por su número de cuantos de acción. Y de aquí sale todo. Vais a ver. Ya podemos calcular el número de cuantos de acción y lo vamos a hacer para una masa, que es el primer agujero negro que se cree que se descubrió, que es Cygnus X1. X porque emitía rayos X en la constelación del Cisne y fue el primer objeto que se vio que lanzaba rayos X, ¿no? Entonces, que tiene una masa aproximada de 15 masas solares y supongamos que no tiene rotación. Entonces, el número de cuantos de acción, pues nos saldría este número de cuantos de acción, 2 por 10 a la 78, cuantos de acción que tendría como unidades naturales ese objeto. Eso es un juego matemático, lo que estoy haciendo, pero es que los agujeros negros son objetos matemáticos, no nos olvidemos. Siempre que seamos algo rigurosos podemos decir esto. El radio que tiene, pues en principio el radio nos dijo Schwarzschild que era 2 veces mu. Pues vale, le ponemos 2 veces mu. Si Schwarzschild no hubiera hecho este cálculo y me lo hubieran preguntado a mí, yo como no sé nada, pues hubiera dicho mu, es el radio. Bueno, pues dice Schwarzschild que es 2 veces mu, perfecto. Pues entonces tiene un radio de Schwarzschild de 44 kilómetros. Y este sería el horizonte de sucesos, que es el límite causal, donde puede haber una causalidad temporal, porque todo lo que está dentro de la superficie del horizonte de sucesos es un espacio que se llama espacial, o sea, es un espacio de Minkowski espacial, no temporal, con lo cual no puedes actuar tú sobre él, no tienes causalidad en él, porque se saldría de la causalidad, del espacio de la causalidad. Vale, podemos calcular un radio, o sea, perdón, una esfera, una superficie esférica, que es 4pi por r cuadrado. Esto es geometría de primer bachillerato. Y aquí vamos a entrar en lo interesante. Podemos calcular su entropía. Esto es lo que hizo Stephen Hawking. No se olviden, esta es la fórmula que está en la tumba de Stephen Hawking, según creo, me dijeron. Entonces vamos a calcularla y veréis que sale muy parecida y de una forma muy sencilla. La entropía, vamos a partir de la entropía de Boltzmann, que es la constante de Boltzmann por el logaritmo neperiano, perdón, aquí, logaritmo neperiano del número de estados cuánticos que puede haber, número de cuantos de acción. Y este es el espacio de fases completo y omega es el borde del espacio de fases, pero todos sabemos que en termodinámica estadística el logaritmo de gamma, que es el volumen del espacio de fases, es igual al logaritmo de omega, que es la frontera del espacio de fases.
que son el número de estados accesibles, que se llama en termodinámica. Como el número de cuantos de acción más o menos es omega, omega más o menos es el factorial del número de cuantos de acción que hay, que son todas las posibles combinaciones que podemos hacer con los cuantos de acción que tiene ese objeto matemático. Y sabemos por la aproximación de Stirling, que se emplea muchísimo en termodinámica, que le aplicamos aquí, simplemente se aplica para ver la entropía, pues nos sale que va a ser igual a la constante de Boltzmann por el número de estados cuánticos que hemos calculado, de cuántos de acción que tiene el agujero negro. Y sustituyendo el número de estados cuánticos que hemos calculado, que era G partido por HC por M cuadrado, nos sale que la entropía tiene este valor. Tiene este valor. Y como sabemos el área, que depende de mu, sustituyendo, pues nos sale la fórmula de la entropía en función del área. ¿Vale? Esto es muy parecido a la fórmula de Stephen Hawking, la que está en la tumba de Stephen Hawking sin el 16pi. Aquí no sale el 16pi, él le salió sin eso, porque lo hizo muchísimo mejor, pero sale igual. Vale, entonces aquí sí que hay otra cosa muy importante, esta página. La entropía en todos los sistemas físicos naturales resulta que se suma. O sea, un objeto que tiene una entropía lo asocias a otro objeto que tiene otra entropía y las entropías tienen una propiedad aditiva perfecta. O sea, jamás se ha observado en ningún objeto que las entropías no se sumen. Pero en este objeto no. Aquí tenemos una novedad muy grande y esto es lo que nos da lugar a lo que es los principios holográficos, que a veces Víctor nos ha contado en alguna charla suya, en el mundo holográfico. Es un holograma, el universo es un holograma. Esto nació en parte de esta idea, de que vemos que las entropías no se suman. Si las entropías las sumamos, esto es intrínsecamente, o sea, es estrictamente menor que la suma de las entropías. Es decir, que la suma de un objeto más el otro objeto nos da una entropía que es menor que la suma de los dos cuando se unen. Dos agujeros negros que colapsan tienen una entropía que es mayor que la suma de las entropías de los objetos que entraban. Esto tiene muchísima importancia porque resulta que la entropía no está en función de la masa, sino de la superficie. Eso es importantísimo. La entropía es una característica que depende de la masa de los objetos, del volumen, la masa. Siempre es extensiva a 3 dimensiones. Pero en los agujeros negros no. Y esto hizo cambiar mucho el paradigma de ver qué es un agujero negro. Es un objeto que vive dentro de un mundo holográfico, donde es la superficie la que manda. Sí. Superficial. Superficial, perfectamente. Ahí vamos a llegar aquí, ahora. Perfectamente, es así. Es decir, toda la información está en la superficie. Y, importantísimo, se destruye información al sumarse a agujeros negros. La entropía aumenta, pero no se suma, sino que se aumenta la suma. Si un agujero negro de una entropía 2 más otro de entropía 2 da un número de entropía que no es 4, es 5 o 6 o lo que sea, pero aumenta. Es decir, la entropía del universo aumenta por adición de agujeros negros. Y eso es algo que es constatar. Aquí es donde entró Gerard Toff y Leonard Susskind y desarrollaron todo lo que es el principio holográfico y en base a esto, a que en el diagrama de Minkowski, en el interior del agujero negro, pues no sabemos lo que hay, se sigue sin saber. Ahora veremos un poco dónde están las investigaciones y qué se quiere lograr. Y aquí hay dos cosas encontradas. Iremos a parar a los agujeros negros, a los agujeros de gusano, pero Roger Penrose, del principio de singularidad que hizo en el año 68, 69, él muestra que no hay nada dentro. O sea, que es una superficie de una sola cara. Esto lo hizo, si da tiempo, no está en la charla, pero lo explico porque es un tema muy interesante. Bueno, pues entonces de aquí de Cygnus X1 he calculado la entropía que tiene, 10 a la 55, y a principios del 70, Bekenstein y Hawking, Bekenstein, él estudiaba termodinámica de la información
Y él hizo una ecuación que era para ver cuánta información se podía contener en un volumen, en un espacio tridimensional. Hizo una ecuación, que es la ecuación de Bekenstein. Pero se puso en contacto con Hawking y empezaron a trabajar con la información que podía contener un agujero negro, pero en su superficie, como decía Víctor. Y entonces hicieron la ecuación de Bekenstein-Hawking, que se llama, que es esta, es esta, que es muy parecida, como veis, a esta que hemos hecho aquí. Es KB, C cubo, por A, partido por 16pi, H barra G. Y aquí es, en lugar de 16, o sea, la diferencia es 4pi. 4pi, que es 12. O sea, la entropía de Hawking es 12 veces mayor que la que nos sale a nosotros. O sea, bueno, no está mal, tampoco. No está mal. Y los microestados, aquí he calculado esto, no voy a entrar en esta fórmula, la he desarrollado, para ver la cantidad de microestados que hay por metro cuadrado de la superficie del agujero negro, pero fijaros lo que me sale, 10 elevado a 68 estados, o sea, digitales, ceros y unos, que caben en la superficie de un agujero negro, de una superficie atrapada, que es, el teorema de la singularidad de Penrose, que es la teoría de las superficies atrapadas. Y ya prácticamente hemos pasado lo gordo, ahora vamos a surfear un poquito sobre esto. Como sabemos por termodinámica que la energía es igual, la variación de energía es igual a la variación de trabajo por variación de calor, y si consideramos en un límite cuasi estático, como son estos objetos, vemos que el calor es igual a la temperatura por la entropía. Y a volumen constante no hay trabajo. Como suponemos que el agujero negro no cambia su volumen, o muy poquito, tampoco que no es apreciable, como veremos después, que se evaporan pero tan lentamente que es despreciable su evaporación, llegamos a la conclusión de que la temperatura es igual al diferencial de la energía por la entropía. Como la energía típica del agujero negro es mc cuadrado y la entropía la hemos calculado, dividimos la energía por la entropía que hemos calculado y nos sale la temperatura de Hawking, la temperatura del agujero negro, que nos sale que cuando, aquí vemos que la temperatura que le salió a Hawking es 8pi, pero es también parecidísima, o sea, una diferencia pequeña. Y para el Cygnus X1 nos da una temperatura de 10 elevado a menos 7 Kelvin. Es decir, podemos decir que son los objetos más fríos que hay en el universo, los agujeros negros, y los que mayor entropía tienen. Hasta tal punto que como la entropía se crea al formarse agujeros negros, se crea entropía brutalmente, si el universo nació con una entropía que es parecida, similar al número de fotones que hay, 10 elevado a 90 en el universo, más o menos podemos considerar que esta es la base de entropía, los agujeros negros que hay en el universo ahora son mucho más que eso, se ha creado muchísima entropía por el colapso de agujeros negros. ¿Cuánto tarda un agujero negro en colapsar? Por ejemplo, en este caso, pues aquí he hecho un análisis dimensional sencillo para estimarlo. Como el tiempo de colapso depende de G, de ρ, de la densidad y de la masa, forzando esto a los índices, a los exponentes, nos sale que el agujero negro tiene un colapso de 10 a la menos 4 segundos. Es decir, que desde que tenemos ya una estrella de neutrones formada, que es contenida por la degeneración de presión de los neutrones, hasta que esto revienta, porque supera la masa de Tolman, Oppenheimer, Volkov, pues sería del tiempo de 10 a menos 4 segundos. Con una masa, cuando hablamos de una masa parecida a la de Cygnus, a la de Cisne, ¿no? Cygnus X1. Es decir, el plegamiento del objeto es rapidísimo, ¿no? Si la Tierra plegara, pues no nos dábamos cuenta de nada. Vale. Es simplemente decir que Eta Carinae, que la hemos nombrado antes, que tiene está a una distancia de 3,2 de 23.000 parsec de la Tierra, es la más cercana de todas. Es el objeto más cercano candidato a ser un agujero negro ya, dentro de poco, porque es muy inestable. Está formando ya un homúnculo que llaman aquí. Y parece ser que va a ser candidata y va a ser algo que se verá próximamente en algún momento.
Esto parece ser que ocurre una vez cada 200 millones de años en una galaxia, más o menos. O sea que seguramente no lo veremos. Vamos a pasar a otro tema, que es la evaporación de un agujero negro. Y esto lo he puesto, esta es la misma deducción también que que hizo Hawking para explicar lo de la evaporación del agujero negro y tal. Veis que, a ver, esto lo hace cualquiera, es muy sencillito, ¿eh? Vemos que la pérdida de energía en el tiempo es igual al área del objeto por la constante de Stefan Boltzmann, por la temperatura a la cuarta potencia. Esto es la fórmula de Stefan Boltzmann de salida de emisión de energía. Lo hemos visto muchas veces para calcular temperaturas de planetas y esto, ¿no? Simplemente vamos a ir transformando esto. Como sabemos el área del agujero negro y sabemos también la temperatura, aquí vamos a hacer, hacemos esto, ¿no? Hacemos dd partido por t es ddm, hacemos que E sea mc, pues es ddm partido por t por c cuadrado. Luego, la caída de masa, o sea, el diferencial de masa que se nos produce es este valor, o sea, lo hemos deducido de aquí. Y si este diferencial de masa le sustituimos el área, que lo teníamos calculado de antes, el área del agujero negro que hemos calculado, y la temperatura que acabamos de calcular también del agujero negro, pues nos da esta fórmula, nos queda por el tiempo. Es decir, la pérdida de masa de un agujero negro será igual a todo este coeficiente y multiplicado por el diferencial de tiempo, por cada pequeña unidad de tiempo que va pasando. Si esto lo integramos, pues nos da, si hacemos aquí, separamos ya estas variables, nos da m cuadrado menos c, llamando c a todo a este paquete de cosas que hay aquí que tiene este valor, ¿no? Si ahora integramos este valor, nos sale, hacemos ya la integración y nos sale, si esto lo hacéis, esto es de bachillerato, ¿eh? Es 1/3 de m cubo, es igual a una constante por el tiempo más otra constante. Y entonces de aquí sacamos que m cubo es igual a una constante, a menos 3, una constante por otra constante, ¿no? Y haciendo esto, integrando desde el tiempo actual m0 y el instante 0, el actual, hasta un tiempo final, hasta que se llegue a evaporar al final, podemos, en el tiempo final, vamos a poner las condiciones de contorno, ¿no? Finales. En el tiempo final la masa será 0, se habrá evaporado, habrá desaparecido. Pues si forzamos la ecuación a que cumpla esto, nos sale esta ecuación, que la masa en el tiempo t, desde ahora, o sea, ponemos el reloj en marcha, ahora a 0. Pues cuando nos dé un tiempo t, su masa será esta. Será este coeficiente 0, que está aquí, por el tiempo final, que se calculará ahora, calcularemos cuál es el tiempo final que tiene cada agujero negro, menos el tiempo que nos marca el reloj, raíz cúbica. Y el tiempo final, de aquí lo sacamos, el tiempo final es igual a la masa actual del agujero negro al cubo partido por 3 veces c, 0. Es decir, que nos sale un tiempo final de evaporación del agujero negro para el cisne, Cygnus X1, de 10 elevado a 65 años. Recordar que el espacio, el cosmos nuestro, tiene 10 elevado a 10 años. Y los agujeros negros supermasivos, los centros galácticos, como Sagitario a estrella, sale 7 por 10 elevado a 80 años casi, prácticamente. O sea, son tiempos que son cuatrillones de veces el tiempo del universo. O sea, es algo que muchos universos tiene que haber. Y al final de la evaporación nos da una sorpresa esta ecuación, y es que hay una gran explosión. Hay una gran explosión, porque si en la expresión está 7, que teníamos aquí, si ponemos aquí tiempo final menos el tiempo un segundo antes, ¿qué ocurre? Pues que sustituyendo TF menos T igual a un segundo, se produce un brote de energía, o sea, nos saldría una masa. Si aquí ponemos un segundo, pues saldría 1 raíz cúbica de 1 por C, o sea, perdón, C0, que es todo esto, por 1 raíz cúbica, o sea, por 3 y raíz cúbica. Y nos sale una masa que multiplicada por C nos da 10 elevado a 23 julios.
en el último segundo, es decir, que se va evaporando muy, muy lentamente, pero en el último segundo hace una auténtica explosión. Esa explosión, para compararla, que son 10 a la 23 segundos, pues bueno, 10 a la 23 segundos es 1000 veces más que la masa que se prevé que consumirá toda la humanidad en 2030. Y es 1000 veces menos, por ponerla en contexto, que la masa, que no sé si lo he puesto por aquí, pero si no lo digo igual, que la potencia que emite el Sol en un segundo, o sea, energía que emite el Sol en un segundo, es la potencia del Sol, que es 10 elevado a 26. Es decir, es un brote de energía bastante grande. Sería como una estrella 1000 veces menos que el Sol, pero se podría ver. Hasta ahora no se ha detectado ninguna, claro, si está lejos no se va a ver esto. Pero es algo que la teoría esta prevé de una forma contundente. O sea, esto Hawking aquí lo he desarrollado con mucho detalle para que lo entendáis cómo lo hizo Hawking, pero es algo que todo el mundo está de acuerdo, que al final de la vida hay una explosión en el último segundo de energía brutal. Es decir, es muy suave la evaporación, pero explosiva en el último momento. Y vamos a entrar ahora en el mecanismo de radiación. Esto no se entendía y aquí Hawking tuvo una iluminación fantástica. Y lo basó en la física cuántica. O sea, esto lo habréis oído muchas veces, pero aquí lo vamos a calcular. Es decir, ¿qué ocurre en el horizonte de sucesos? En el horizonte de sucesos se puede producir un par protón, o sea, electrón, positrón, ¿no? ¿Cómo? Pues pidiendo energía. Como sabemos que tú puedes pedir prestada energía durante un tiempo muy corto, siempre que la energía que pides por el tiempo por el que lo pides, el préstamo sea aproximadamente del orden de h barra, de la constante de Planck, puedes pedir esa energía. Entonces, si tenemos un tiempo que aproximadamente son 0,1 ceptosegundos, un ceptosegundo es 10 a la menos 21, pues unos un poquito, casi un ceptosegundo, que es el tiempo de vida de la partícula de Higgs, por ejemplo, del Higgs. Este es el tiempo de vida del Higgs. Es un ceptosegundo, pidiendo durante este tiempo un préstamo de energía, puedes hacer un par, electrón-positrón. Y entonces un electrón sale hacia afuera y el positrón que se ha creado como en simetría se mete para adentro y desaparece de nuestro espacio de causalidad. Esta es la forma de cómo explica Hawking que se va evaporando, porque se va perdiendo un electrón, otro electrón, va perdiendo partículas y antipartículas. No nos olvidemos que la probabilidad de formación de partículas y antipartículas es el 50%. Luego se nos va a formar en esta superficie aquí, en esta superficie de horizonte de sucesos, se nos va a formar una partícula que va para adentro y otra va para afuera, o una antipartícula que va para afuera y una partícula que va para adentro. De tal forma que va a haber aquí como una nube de partículas y antipartículas que a su vez se van a aniquilar entre ellas. Porque claro, es una nube de electrones y positrones que se están formando al azar en el vacío cuántico y ellas se van a aniquilar formando fotones. Y esta justamente es la radiación de Hawking. O sea, en esa aniquilación de la nube, porque claro, se forma una nube compacta de positrones y electrones, se forman fotones y se va perdiendo. Y este es el mecanismo por el que el agujero negro va perdiendo energía a ese ritmo tan lento que durará 10 elevado a 70 años, o 80 o 90, y al final explota. Este es el mecanismo. Y aquí voy a calcular una cosa, pero no voy a entrar. Esto lo he hecho por relatividad general, lo que pasa es que esto es muy, muy elevado el explicarlo aquí, pero sí voy al final, comparo el espectador, que es la partícula que cae, el observador que hace caída libre hacia adentro, con un observador que está muy alejado en el horizonte. Y comparando ambos, mediante relatividad general, y haciendo que la nube de electrones y positrones se desintegra formando fotones, como hemos dicho, entonces este electrón, o sea, haciendo que el electrón sea el espectador o un electrón lejano, conseguimos ver que la energía infinita, vista desde el infinito, tiene este valor. Si siguierais esta ecuación, se obtiene así. Como sabemos la energía que tiene, que la hemos obtenido por constantes universales en función de la masa del agujero negro,
Sabiendo la energía, podemos calcular su longitud de onda, haciendo hc partido por la energía, o su frecuencia. Y entonces vemos que son unas longitudes de onda grandísimas. O sea, es una radiación electromagnética, pero de extremadamente ultra baja frecuencia. Es decir, son frecuencias, en este caso son 500 hercios, que es una ultra long frequency, o sea, es de la banda de ultra long frequency. Si son agujeros negros más grandes, mucho menos, o sea, un agujero ya masivo como el centro galáctico nuestro, son longitudes de onda no ya de metros, o sea, no de hercios, sino de millones de kilómetros y ya longitudes de años luz, con lo cual posiblemente nunca se lleguen a detectar, nunca se sabe, pero vamos, muy poco. Y pasamos a otro tema, que es el riesgo de formación de agujeros negros en laboratorio. Esto, Benford en el 98 hizo una novela que era Cosmo, que hablaba de que, y destapó la inquietud de la novela, que en el laboratorio de Brookhaven se creaba una singularidad que absorbía la Tierra de golpe. Y de esto se ha hablado mucho, ha habido mucha literatura de ciencia ficción, y aquí he hecho un cálculo viendo, no voy a entrar en esto porque es que si no perdemos mucho, es que no sé cómo vamos de hora. Sí, vamos justitos ya, porque prefiero que haya preguntas, que es lo que más enriquece. Bueno, pero aquí lo que veo es que el tiempo de formación del agujero negro, aunque se forme un agujero negro con la energía que tiene de 14 terabytes, o sea, teraelectronvoltios, sí, que tiene el LHC, 14 electronvoltios, corresponde a una masa de formación de 10 a la menos 25 kilos. Esto es muy por debajo de la masa de Planck, que es 10 a la menos 8 kilos. Con lo cual, estamos muy fuera de los órdenes de Planck, y suponiendo que esta masa, la masa de Planck es 10 a la menos 8, esta es la masa, para que os hagáis idea, de una bacteria eucariota. O sea, una bacteria eucariota de tamaño grande medio es 10 a la menos 8 kilos. O sea, es un pedazo de materia. Y en el tiempo de Planck de 5 por 10 a la 44 segundos, no le da tiempo a esa partícula a acercarse a nada. O sea, se va a evaporar antes, aunque se forme un agujero negro de tamaño sub-Planck, muy sub-Planck, se va a evaporar mucho antes de acercarse a nada. Con lo cual, el riesgo es, aquí me salía, se formaría una masa de Planck que es 10 a la 17 veces mayor que se necesitaría, superior a lo que da el LHC. O sea, el LHC no da energía para nada, para formar un agujero negro que haga ningún daño. Y después también se ha hablado de otro, esto como curiosidades, que es lo que más se queda en las charlas, que es también otros riesgos enormes que se hablaban, que se hacían conjeturas, que era la formación de strangelets a partir de quarks, y se hizo una novela que era La cuna de gato, de Bognatt, de Bongat, del 63, que decía que se formaba hielo tipo 9, y solidificaba a temperatura ambiente todos los océanos, transformando la Tierra en una masa densa de strangelets y de unos pocos metros. Y otro riesgo que hablaban también, exótico, más exótico todavía, es que los agujeros negros podrían llegar a inestabilizar en un laboratorio el vacío cuántico y desgarrar el tejido del espacio-tiempo. O sea, que son cosas que se dicen en las novelas, pero que se hablan de ellas, desgraciadamente, pero no hay nada de ciencia detrás. Y nos quedan dos más, me parece. Dos cosas más que emiten los agujeros negros. Pues aparte de la radiación de Hawking, emiten una fuerte radiación luminosa, gigantesca, pero tan gigantesca que es mucho más eficaz que cualquier proceso conocido, nuclear conocido, y vamos a verlo. He puesto la constante de órbita de las partículas, esto lo he sacado de la anterior, del estudio de las atmósferas de los agujeros negros. Está en la constante de órbita de un agujero, de las partículas que giran alrededor del agujero negro, que hemos visto antes, y he hecho el cálculo para un mu propio más o menos de un agujero negro bastante normal, con un ISCO de 6 mu, y me sale este valor, la constante de órbita. La constante de órbita es la relación entre la energía que emite el agujero negro
y la masa propia que tiene la partícula. Y me sale 0,94. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esta materia gira en el disco y convierte un 5% de su energía, de la energía de masa de esa partícula, se convierte en energía en ese giro gravitatorio, o sea, el 5%. No olvidemos que la eficiencia energética del Sol, en la fusión nuclear del Sol, es 0,7. Es decir, estamos hablando de que la eficiencia energética, el proceso energético de rotación alrededor de un agujero negro de una partícula, tiene una eficiencia energética 8 veces superior a la fusión nuclear. O sea, es el proceso más energético conocido en el universo, más que la fusión nuclear. ¿Y qué más emiten los agujeros negros? Eso es por gravitación, eso es de masa, sale de la masa propia de la partícula. No del agujero negro. Claro, de la partícula. O sea, la partícula se va destruyendo en energía de esa manera. ¿Y qué más emiten los agujeros negros? Pues emiten energías por colisión. Cuando emiten las ondas gravitatorias, que se han visto muchas veces. Esto lo explicó muy bien Mariano Gutiérrez en una charla, con lo cual no voy a pisar la manguera a un compañero bombero, con lo cual me voy a ceñir en lo que no llego a explicar, porque es la parte rara de esto. Pero lo que explicó Mariano fue estupendo y se queda ahí. Lo que voy a explicar es que en el perfil de la choque de agujeros negros o de estrellas de neutrones que forman un agujero negro, hacen una fusión, en el perfil final, si os fijáis, hay una zona, una vez que choca, que es la zona de atenuación, lo que se llama la zona de quiescencia, de agujero negro quiescente. Quiescente quiere decir que ya está quieto, que ya no gira, que ya las partículas se han colapsado y queda en rotación él, pero ya no hay un par de giro de dos cuerpos, sino ya es un solo cuerpo. O sea, es lo que se llama zona de agujero negro quiescente de Kerr. Esta zona está en un intenso estudio ahora, simplemente lo voy a nombrar, para detectar, se está analizando matemáticamente la caída de esta zona para varias cosas. Primero, para detectar si hay agujeros de gusano en un agujero negro, porque si hubiera matemáticamente agujeros de gusano, este perfil cambiaría. También para estudiar el horizonte de sucesos externo y interno del agujero negro, que no se sabe, porque es un objeto matemático que sabemos que hay dos horizontes, interno e interno, uno de las partículas que lleguen en el futuro y otras las que ya han llegado en el pasado, pero no se sabe. Entonces, este trocito se está estudiando mucho por los físicos dedicados a agujeros negros con la idea de poder descubrir de aquí propiedades de estas, ¿no? Los horizontes de sucesos, la formación de agujeros de gusano, simplemente eso. Y pasamos a la última charla ya, a la última hoja, perdón. Que esta sí que es interesante, me voy a tener un poquito aquí. El agujero de gusano. Bueno, el agujero de Schwarzschild del año 16 tiene dos problemas muy gordos. Uno, que no hay un retardo de la luz, es decir, son coordenadas que no tienen retardo entre sí, sino que son instantáneas. O sea, el tiempo es instantáneo, no hay un retardo, no hay un tiempo de acomodación de paso de campo gravitatorio hacia afuera, ¿no? Y la geodésica del fotón es discontinua, es decir, llega el fotón, plaf, pega en la superficie con tiempo infinito o sin tiempo infinito, pero pega en la superficie y ya no se sabe qué hay detrás. Es decir, hay una discontinuidad en el espacio, una discontinuidad en el espacio-tiempo. Entonces esto se vio como un problema, es decir, son dos cosas que a un físico teórico le molestan, o sea, un problema de discontinuidad, que es una asimetría que hay que explicar, y un problema de retardo que no existe. O sea, el retardo, me refiero al retardo a que, por ejemplo, si el Sol desaparece ahora, hay un retardo de que nos lleguen las ondas gravitatorias de 8 minutos aquí. O sea, no nos enteraríamos hasta dentro de 8 minutos. Eso es un retardo de llegada de campo. Pues aquí pasa igual, en el Schwarzschild no existe ese retardo, es instantáneo. Entonces, Finkelstein, en el 58, fijaros que son estudios que van muy lentos, desde el 16 al 58, esto va lentísimo, no había tampoco comprobado nada, ¿no? Es todo matemáticas. Entonces él metió las coordenadas de Finkelstein, donde hace un agujero negro de métrica
invariante de Wittgenstein con retardo de la luz, pero manteniendo la geodésica discontinua del fotón. Es decir, el fotón se estrella y no se sabe más. Vale. Todo eso seguía molestando hasta que Kruskal y otros más idearon en el 61, resolvieron todo esto. Dijeron, como esto es una falta de estética física, el que no haya una continuidad, una discontinuidad es una asimetría que hay que explicar. Entonces, vamos a hacer un modelo matemático que no tenga esa asimetría, con lo cual vamos ya a crear unas coordenadas y creo las coordenadas V, U, el phi, que es la que gira, y phi, que es la latitud, ¿no? Bueno, y entonces con estas coordenadas sí que le sale topológicamente aparece una continuidad estética de agujero de gusano y de agujero blanco, pero con una dinámica que no puede intercambiar partículas ni fotones, vamos, fotones y partículas es lo mismo, al final no hay partículas de intercambio. Es decir, que se forma, aquí he puesto la dinámica, se forma un radio muy pequeño, esta es la U constante, estas son las coordenadas de Kruskal que he puesto aquí, y esta es la oscilación temporal que hace el agujero de gusano. O sea, se forma desde un agujero negro, se colapsa con otro, se une a una singularidad haciendo V-1, que es una de las coordenadas de Kruskal, se forma, crece hasta un radio R, es un radio muy pequeño que tiene un tiempo de vida cortísimo, no pueden pasar partículas, y a continuación viene aquí y oscila temporalmente en un tiempo pequeñísimo y se vuelven a separar. Pero ha habido un tiempo de cruce en el agujero de gusano. Esto es matemáticamente sostenible, ¿no? Y es lo que se llama el puente de Einstein-Rosen del año 36. Pero no puede haber paso de nada ahí. Aquí ha habido dos eventos a partir de aquí. Uno, la conjetura de Ramsden, que está defendida por Maldacena y Susskind, que es hacer que ER, Einstein-Rosen, se explique por EPR, que también se hizo en la misma época, en la conjetura de Einstein-Podolsky-Rosen, que decía que dos partículas están enlazadas, aunque estén a distancias gigantescas, si tienen una conexión cuántica, ¿no? Entonces, uniendo esto, la explicación que ellos han hecho matemáticamente, han creado un modelo donde dicen que dos agujeros negros, aquí lo he puesto al final un poco, atraviesan el horizonte de sucesos, pero siguen enlazadas cuánticamente. Entonces, una de las partículas están en espacios desconectados casualmente, porque uno es zona temporal y otro es zona espacial, pero mantienen una conexión dual cuántica y requiere, para que exista esta conexión, un espacio anti de Sitter y un principio holográfico entre los distintos mapas del cosmos. Y la curvatura tiene que ser negativa. Esta es la conclusión a la que ha llegado Susskind y Maldacena. Y más tarde, en 2003, bueno, más tarde, pero que se ha estudiado más recientemente, pero él lo propuso, Morris Thorne propuso los agujeros negros de gusano que fueran reversibles, estables y amplios para poder ser atravesados. Esto requiere un universo hiperbólico, sin singularidades y con una topología, R es la recta real del tiempo reversible en dos dimensiones y de espacio, estos son matrices al cuadrado, y es la métrica de Morris Thorne. Esto no, yo no entiendo esto, o sea, lo he puesto porque es una cosa de la que se habla, he visto las ecuaciones y yo creo que no puedo hablar mucho más de ello. Aquí he puesto una hoja de cálculo de agujeros negros con todo lo que hemos calculado de la radiación de Hawking, su longitud de onda, tiempo de evaporación, temperatura, entropía, áreas, cuántos. Si quisierais alguno, os ofrezco esta charla y esta hoja de cálculo os la paso también, está en Excel, para que os digáis, voy a calcular un agujero negro y veáis lo que sale, qué tipo de radiación va a salir y todo. Es bastante razonable esto. Y aquí es lo del arrastre del espacio y el arrastre del tiempo, y ya hemos acabado con esto. Bueno, los colores indican el arrastre del espacio y el flujo de tiempo. Es decir, aquí el flujo de tiempo es cero dentro del agujero, del horizonte de sucesos. Aquí hay un flujo de tiempo, que se empieza el tiempo a retrasar, y aquí ya se va retrasando, y aquí ya el tiempo no pasa aquí. Y aquí hay un arrastre de espacio, que es lo que hablaba del arrastre del espacio que hacen
las superficies infinitas que se llaman sigma infinito, ¿no? De los agujeros de Kerr. Y ya está todo. O sea que ya cuando queráis. Bueno, yo quería preguntarte, Fernando, cuando has hablado de la entropía, Sí. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con la de Einstein, que quita el 4pi? No, por supuesto la mía no, vamos, la mía lo único que intento es explicar de dónde puede venir, porque como yo no lo he visto que lo explique nadie, porque es un objeto matemático con una deducción imposible de entender, porque procede de una geometría, yo he hecho un intento de explicarlo con física, pero, y da parecido, pero por supuesto lo que vale es lo del otro, hombre. Yo no voy a discutir eso nunca. Lo mío es una cosa didáctica, es para que se entienda la física que hay detrás. Porque nadie lo explica por física. De hecho, todo se ha abordado en los agujeros negros desde la geometría. Nadie ha hecho física realmente, o casi nadie. Bueno, yo no conozco a nadie. Es todo geometría. O sea, de hecho, el teorema de la singularidad es un teorema de topología geométrica. No es física. Fernando, Fernando. Hola, no he entendido muy bien por qué cuando en la evaporación de los agujeros negros sabemos que la masa se acelera. Cuando la masa ya no sea suficiente para retener la luz, el horizonte de suceso desaparecería y el proceso desaparecería, ¿no? Pues es muy buena pregunta. Hombre, habría una masa mínima, que sería la masa de Planck, que es el mínimo agujero negro que se puede formar. Pero claro, para pasar en el último segundo, pasa que el último segundo, yo hice una gráfica para explicarlo, y el agujero negro conserva una masa bastante grande. Es decir, en el último segundo la caída de masa es enorme, es casi de pasar de una masa del Sol a la masa de Planck. Claro, cuando sea una masa de Planck para debajo ya no hay emisión de fotones, evidentemente, pero un agujero negro puede tener la masa de Planck. Pero claro, el último segundo puede ser pasar del Sol a la masa de Planck. La explosión está asegurada. Es muy rápido. O sea, yo lo fui haciendo con tiempo y prácticamente es que 10 segundos antes no hay pérdida casi. Es en el último segundo cuando se produce. Fernando, has dicho que la información se queda en la superficie del agujero negro. El principio de energía nula. La condición de energía nula se viola. Y es por eso que queda masa, pero no luz, pero no fotones, no hay energía. Porque hay violación de la condición de energía nula. Y eso solo se puede hacer explicándolo cuánticamente. La relatividad general no lo puede explicar. Pero en la ecuación de evaporación se conserva la energía, ¿eh? Porque... Hasta ese casi segundo. Ah, bueno, eso puede ser. Hasta ese casi segundo. Me voy a hacer una pregunta yo, didáctica, porque como no me la hacéis, que me la he hecho yo y es muy interesante. Cuando hizo Penrose las ecuaciones, las teoremas de la singularidad, él habló de que no podíamos confundir un agujero blanco con el nacimiento del universo, por el tema de la entropía. Es que me lo habéis recordado ahora. Porque la entropía sigue aumentando. El agujero blanco tiene una entropía brutal. Es decir, esto es un tema, pasa que haría falta lápiz y papel. Toda la teoría geométrica de los agujeros negros se basa en campos que evolucionan. Es como, entonces, si conocéis un poco la fluidodinámica, o sea, las ecuaciones de la fluidodinámica, es como campos de velocidad. Es decir, si tú tienes un campo de velocidades, que no es de velocidades, pero es de dinámica de los campos gravitatorios, tú esa ecuación, o sea, esa matriz, es una matriz, tú la puedes empezar a desdoblar. Pero porque tú puedes jugar con las matrices. Entonces dices, voy a convertir esa matriz en una matriz simétrica y otra antisimétrica. Vale, entonces tienes una matriz simétrica, que es una matriz de deformación. Estamos hablando, por ejemplo, de fluidos, pues un movimiento de fluidos. La matriz simétrica es la deformación que hace el flujo de corriente de un gas, por ejemplo, ¿no?
y la antisimétrica es la vorticidad. Es decir, las zonas donde hay vorticidad, que se crea un remolino, esa es la matriz antisimétrica. Dentro de la matriz de formación hay dos formas de deformar una cosa. Una es por expansión, por ejemplo, un gas, si es un gas, lo puedes expandir isótropamente o lo puedes deformar anisótropamente. O sea, la matriz de deformación puede tener dos características, una de isótropa, de crecimiento isótropa, y otra de deformación anisótropa, que es como un astigmatismo, ¿no? Como que tú un globo lo deformas, pero solamente sin cambiar el volumen, pero lo conviertes en un churro. Entonces, la matriz isótropa de crecimiento, me olvido de